Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, buenos días. Mi nombre es María Emilia Jiménez y vamos a comenzar la sesión de hoy, donde obviamente como cada miércoles hacemos un análisis de los mercados financieros, pero también nos centramos en el trading que hacen ustedes, por eso lo llamamos Perfecciona tu Trading a esta sesión, ¿sí? Así que si tienen entradas que hayan realizado o que quieran realizar, ya sea demos o reales las cuentas, podemos hablarlo por acá, justamente este día de hoy. Este seminario es organizado por New Capital Securities, son gratuitos, se dan todas las semanas y todos quedan grabados. Este es el email del área de soporte, support@newcapital-mediosec.com para que ustedes lo tengan en cuenta. Y también están algunas de mis redes para que ustedes también se pongan en contacto conmigo ante cualquier situación, ¿sí? Soy técnica en gestión financiera, swing trader, trader especialista en lectura de mercados y coach de trading, ¿sí? Vamos comenzando entonces haciendo una lectura de los eventos más importantes que se reflejan en el boletín, sobre todo en la parte de la introducción, que para aquellos que todavía no sepan cómo es este boletín, cómo está estructurado, la parte de arriba están las noticias más importantes junto con los eventos también más importantes del calendario económico. Después está resumen del mercado de commodities, de acciones y de divisas, y por último hay lo que es el análisis de 15 activos financieros por día. El día de hoy nos tocó el oro, el petróleo y el cobre en la parte de commodities o materias primas. En la parte de acciones vimos Tyson Foods, Kraft Heinz, Apollo Global, First Republic, Boeing y Meta Platforms. En la parte de divisas vimos dólar contra el rublo ruso, dólar contra el yen, euro contra el yen, dólar contra el yuan, el dólar contra la corona checa y la libra contra el dólar australiano. En todos los casos está la imagen, están las noticias que complementan el análisis, la parte fundamental, y el último, lo que es el análisis propio de este boletín, que es donde se dan puntos de compra o de venta con precios específicos para que ustedes puedan tomar esto como referencia y sumarlo a el análisis que ustedes mismos hayan hecho. Como verán, es bastante extenso, pero tiene las noticias más relevantes del día. Así que, en vez de andar buscando información por varios portales, la tienen acá toda concentrada y bien resumida. Empezamos entonces con las noticias que están aquí en la sección Introducción. Y habla de Moody's, que es una empresa que hace calificación de riesgo. Es decir, les va poniendo un puntaje o una calificación a las empresas, a las acciones de esas empresas, de acuerdo a cómo ellos ven, según su análisis, que tiene potencial positivo o no, ¿sí? Las calificadoras de riesgo son muy importantes, porque los inversores la siguen de cerca y la usan, digamos, para apoyarse en ese análisis, para ver si la acción que pretenden comprar, o que ya compraron, tiene una buena perspectiva a largo plazo. ¿Qué pasó entonces con Moody's y su última calificación? Fue específicamente para el sistema bancario estadounidense. Justo de lo que hablábamos ayer, en el seminario de anoche. Y esta calificación ha sido negativa. Desde la estabilidad pasó a ser negativa. Es decir, que Moody's está calificando como negativo a todo el sistema bancario estadounidense. Y bueno, justamente estamos viendo todo esto que ha pasado. Así que es bastante interesante. ¿Sí? Así que obviamente vamos a seguir atentos, porque esto es lo que está acaparando la atención. Y bueno, obviamente la calificación le ha citado lo que ha pasado con Silvergate, lo que ha pasado con Silicon Valley Bank,
y con Signature Bank, que son los tres que mencionábamos, ¿sí? Que han colapsado. Espero que hayan podido ver, entonces, aquellos que estuvieron presentes en el seminario de anoche, hayan podido ver el video que yo les había mencionado de las quiebras bancarias, ¿sí? Si no lo pudieron ver, obviamente los invito a que lo puedan chequear, es bien cortito, porque les da una explicación de qué es lo que ha sucedido. Y ya está también la grabación, que es esta, del seminario que tuvimos anoche, 14 de marzo. Continuamos. Además, ¿qué ha pasado ahora? La Reserva Federal, junto con otros organismos también, están considerando nuevas reglas y más supervisión, obviamente reglas mucho más estrictas, para los bancos, pero sobre todo para los bancos medianos, ¿sí? Que son los que han tenido estos problemas justamente. ¿Por qué? Porque como les decía, todo esto, esta ola de quiebras y estas crisis, ha generado todo un pánico, mucho miedo en el sistema financiero en general por el temor de que se siga replicando y haya nuevas empresas que corran, digamos, el mismo destino. Recordemos que el sistema financiero se van haciendo préstamos entre bancos, entonces si un banco, por ejemplo, quiebra y ese banco le prestó dinero a otro banco o a otras empresas, eso se va replicando, porque el dinero de los depositantes no está más. Estamos hablando de que quiebran quienes manejan el dinero y el capital de muchas empresas. Entonces, la situación se puede, digamos, desparramar, contagiar muchísimo y obviamente afecta de forma muy negativa. A ver, aquí tengo una pregunta en el chat. Cualquier duda, consulta, opinión, me la dejan en el chat, yo leo y respondo. Sí, la cotización de los bancos son los que más están cayendo en las bolsas. Exacto, Ernesto, muy bien. Sí, tenemos también el caso, justamente acá, lo veíamos recién, les mostré, Apollo Global, también ha caído mucho. First Republic, sobre todo, otro de los bancos medianos, no está quebrado, pero miren lo que es la acción. Y también lo que vamos a buscar es la de Credit Suisse, a ver cómo se escriben. Un momento. Acá está. Este otro banco también, miren la acción. Bastante problemática la caída. Y justamente hubo un evento justo con respecto a este banco. Que ahora lo vamos a leer, porque la última noticia va específicamente sobre ese banco. No es una quiebra en realidad, sino que uno de los principales proveedores de liquidez o con quien trabaja ha tenido entonces este problema. Vamos a seguir entonces leyendo, ahí respondo las preguntas que me van haciendo. Un momento. Acá estamos. Bueno, entonces, se han generado temores, ha impulsado entonces un esfuerzo extraordinario del gobierno. ¿Para qué? Para tranquilizar a los depositantes, que son justamente los que pueden generar las corridas bancarias, y como el sistema es fraccionario, si todos van a pedir sus depósitos, el banco no tiene con qué darlos, no va a tener ese dinero, ¿no? Entonces, se ha generado un debate muy grande sobre cómo se va a manejar a partir de ahora todo esto, ¿sí? A ver, acá leo, creo que el sector está contagiando al resto, dice Ernesto. De momento no hay un contagio tan masivo. Lo que sí se está haciendo el contagio es a todas las empresas que pertenecen a ese rubro, a la banca o a las inversiones. Obviamente, por ejemplo, el sector automotriz, el sector de alimentos, están manejando otro destino, ¿sí? Pero si todo esto avanza mucho, entonces ahí sí se puede llegar a contagiar de forma más masiva el resto de rubros, digamos, que son totalmente diferentes. Acá me pregunta Alexandra si Credit Suisse es europeo. Es de Suiza, particularmente, sí.
¿Qué significa que el sistema sea fraccionario? Me pregunta Alexandra. Bien, lo vamos a explicar. Se llama sistema de reservas fraccionarias. Vamos a hacer un ejemplo. Acá estamos nosotros, ¿sí? Un grupo de personas. Estas personas, por ejemplo, que sean unas cuantas, unas varias, los varios clientes del banco, tienen depósitos por, vamos a dar un ejemplo, $100.000. Por esos $100.000, esas personas van a un banco y lo depositan. ¿No? Es decir, que ahora el banco tiene los $100.000, perdón, dije pesos. ¿Sí? Las personas entonces depositan estos $100.000 en el banco y lo dejan, por ejemplo, durante 30 días, que son los depósitos a plazo. Entonces, durante 30 días, estas personas no van a poseer los $100.000 y el banco sí. Al cabo de que transcurren esos 30 días, este grupo de personas reciben de nuevo los $100.000 más un interés adicional. Supongamos que reciben $10.000, ¿sí? $110.000 al cabo de 30 días, ¿sí? Supongamos, estoy dando números simplemente al azar, ¿sí? ¿Qué sucede? Estos depósitos, si la persona los va a buscar antes, no van a estar. ¿Por qué? Porque parte de esos $100.000, el banco los utiliza para prestárselos a otros clientes. Una parte la deja en reservas, supongamos un 10%, y el 90% restante lo utiliza para conceder préstamos. ¿Qué significa esto? Que el sistema financiero no da préstamos con su propio capital, sino que utiliza el dinero de sus depositantes para prestarlo. ¿Sí? Entonces, $90.000 no van a estar disponibles, solo van a estar disponibles unos 10.000. Si entran en pánico los depositantes, ¿sí? Por todo esto que está pasando, entran en pánico y van desesperados al banco a pedirles su dinero, ese dinero no va a estar, porque está en manos de otras personas, empresas, que han ido a pedir préstamos a ese banco. A esto se le llama corrida bancaria. Cuando van todos de golpe y el banco se queda sin esas reservas. Por eso es una reserva fraccionaria, porque una fracción de todo este capital se reserva. No se reserva todo, no es que el banco te dice, bueno, de los $100.000 que me dejaste, los vamos a guardar en esta caja, o los vamos a guardar en esta bóveda, o donde sea, y cuando vengas van a estar acá. No, ese dinero no está ahí, lo prestan. El negocio del banco es recibir dinero y pagar una porción pequeña por el dinero recibido, y ese dinero prestarlo y cobrar más. ¿Sí? Es por eso que, por ejemplo, si al depositante le dan un 10%, le dan a cambio del dinero que le prestan al banco, a la persona que obtiene el préstamo le cobran, por ejemplo, el 50%. Entonces, ¿cuál es la ganancia del banco? La diferencia. El 40% lo gana. De estos retornos le da el 10% a quienes le proveyeron el dinero. Y el 40% se lo queda a él. Lo que hace el banco es eso, hacer un pasamanos de dinero, y ese es el negocio bancario, y esto es la reserva fraccionaria. Así funcionan los bancos, así funciona el sistema financiero ahora, el cual tiene a veces estos problemas cuando hay desconfianza. Por eso, no sé si han escuchado alguna vez la palabra encaje bancario, ¿sí? Que es una de las medidas que tienen los bancos centrales para regular la política monetaria, ¿sí? Encaje bancario. Significa que el Banco Central regula la cantidad de dinero o el porcentaje que los bancos comerciales deben guardar en reserva. Vamos al ejemplo de recién. 10% se guarda, 90% se presta. Cuando, por ejemplo,
el Banco Central necesita reducir la inflación y necesita sacar dinero de las manos de las personas, entonces aumenta esta tasa y le dice, bueno, ahora el 15% lo vas a guardar y el 85% lo vas a prestar. Significa que hay menos dinero dando vueltas en la economía. ¿Mm? Si ahora quiere lo opuesto, quiere inyectar liquidez al mercado, el movimiento va a ser diferente. Y por ejemplo va a decir, bueno, ahora solo tenés que guardar el 5% y el 95% lo podés prestar. ¿Sí? Esto se le llama regular el encaje bancario. Los bancos centrales lo hacen y le dan la orden a los bancos comerciales. ¿Mm? Y eso va cambiando según la necesidad de cada economía, de cada país eh, y muchas situaciones. ¿Sí? Acá dice Alexandra, están fregados, gracias por la explicación. Bueno, Ernesto, claro, eso me enseñaron en macroeconomía, sí, yo también lo aprendí en macro. Es muy interesante. A ver, ¿se podría decir que este problema es el efecto de las altas tasas que ha puesto la Fed o la mala gestión del banco? Yo diría que principalmente esto es por las tasas de la Fed. Obviamente, para juzgar y decir que el banco ha hecho una mala gestión, hay que ver cómo están sus balances y ver cómo se han movido. Que es eso lo que se está investigando ahora. Se está viendo, a ver, denme un registro de todo lo que han hecho. A ver, cómo han manejado el dinero, porque eso ya es otra situación que también puede ser que pase. El banco también es una empresa y puede haber tenido malos manejos del dinero, puede haber hecho inversiones en algún activo malo y les haya ido mal. Ya es una situación muy particular de un banco, pero cuando hay un contagio, yo me tiro más, me inclino más a la opción de que sea por los aumentos de tasas que ha hecho la Reserva Federal y por la disminución del dinero circulante. Bien. Todo esto lo han hecho justamente porque, volvemos a lo que hemos mencionado, el objetivo es disminuir el índice del precio al consumidor, o lo que es la inflación, y tienen varios mecanismos para disminuirlo. Uno es subiendo las tasas, otro es aumentando el encaje bancario, es decir, lo que se le exige a los bancos que guarden. El otro es disminuyendo la cantidad de dinero circulante, disminuyendo la cantidad de dinero. Y básicamente esto se hace con las operaciones de mercado abierto, que es a través de los bonos del tesoro. Ustedes vayan tomando nota. En este caso, ¿qué es lo que quieren? Quieren obtener el dinero, sacar el dinero a las personas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen una venta de bonos, venden estos bonos a inversionistas y los inversionistas les dan dinero. De esta forma lo que hacen es drenar la liquidez de los mercados, es decir, sacar dinero. Si quieren inyectarlo, hacen lo opuesto. Bajan las tasas, bajan el encaje, aumentan la impresión del dinero y compran bonos del tesoro. ¿Sí? Estas son todas las operativas que ha hecho entonces la Reserva Federal y que hacen los bancos. A esto se le llama QT. Y obviamente esto desencadena estos problemas. ¿Qué otra cosa? Tanta venta de bonos ha hecho que los precios caigan. Y los bancos, como les decía anoche, tenían bonos en pérdidas y vendieron en pérdidas. Entonces eso llamó la atención de los inversionistas del banco Silicon Valley y que después quisiera vender acciones. Se notaba que había problemas de liquidez. Si yo tengo bonos, por más que esté en pérdida, pero como no tengo dinero voy a salir a venderlos igual, me voy a quedar con el dinero que tenga, quizá no es ganancia, pero vendo, y encima salgo a sacar acciones al mercado, evidentemente necesito plata, necesito dinero, no lo tengo, entonces vendo lo que tengo. Es como cuando uno tiene un auto, un automóvil, un carro, depende cómo le digan, y ustedes de repente tienen gastos extraordinarios, y quizá lo vendan por debajo de lo que vale, pero necesitan tanto el dinero que van a venderlo igual. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que llamó la atención de específicamente Silicon Valley Bank, que hizo estos movimientos.
¿sí? Y esto justamente lo explico en ese videito de quiebra bancaria. Sigo leyendo. ¿Se hicieron eso en largo plazo? Es trampa de liquidez, dice Kilder. Depende. Mira, ¿qué sucede con esto? La trampa de liquidez se da cuando hacen lo opuesto, obviamente, a todos esos movimientos, pero así todo, la economía no se reactiva. ¿Mm? Ahí es cuando se está en trampa de liquidez. ¿Mm? A eso lo tuvo Japón durante un buen tiempo, ahora ya no. Es cuando uno inyecta dinero, 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 y la economía no se calienta, digamos, no empieza a funcionar a un ritmo más rápido como se espera. ¿Bien? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Espero que se vaya entendiendo todo, pero básicamente es eso lo que ha pasado en los mercados. ¿Mm? ¿Qué dice la otra noticia? Dice que el mercado de bonos reanudó los precios con probabilidades mejores de que el aumento de las reservas, de las tasas de la Reserva Federal se dé la próxima semana. ¿Mm? ¿Por qué? Están ya empezando a revertir los bonos parte del colapso que se sufrió. El hecho de que ya, digamos, no es que la tormenta haya pasado, sino que se ha como tranquilizado y viendo que desde el gobierno lo han podido manejar y no se les ha ido de las manos, es como que se ha tranquilizado un poco el ánimo. Entonces, por eso, el día de hoy, ahí les muestro el gráfico, acá, el dólar ha vuelto a subir. Se han tranquilizado un poco los ánimos. Y miren qué casualidad, ya de acá estoy viendo la coincidencia, ya que estamos con la parte técnica. ¿Ven? Estas líneas son todas paralelas. A ver si coincide aquí, y verán, ¿ven? Más allá de que hay crisis, la parte técnica suele respetarse, ¿ven? Todas las líneas son paralelas, dibujadas. ¿Hace cuánto las dibujamos estas líneas? Hace un montón. Y al día de hoy, con crisis y todo, los precios siguen respetando esta inclinación. A esto lo dibujamos en noviembre del año pasado. Recuerdan, lo hicimos en vivo. Aquellos que no estuvieron, vean los seminarios de noviembre del año pasado, donde empezamos a destacar esta tendencia bajista en el dólar, y el precio ha caído, pero ha respetado el mismo soporte que, si lo anclamos al soporte anterior, el precio cae y rebota varias veces en la misma zona. Sigue respetando la inclinación. Eso es súper interesante con respecto a la parte técnica. ¿Mm? Acá Mateo dice una duda. El dólar se está apreciando. ¿No debería bajar ante los malos datos de Estados Unidos que salió hoy en la mañana? Vamos a ver los datos de hoy. Los tenemos acá. Ayer salió un buen dato de la inflación que bajó. Hoy tenemos los siguientes. A ver, datos de Estados Unidos. Vamos a ver acá las ventas. Tenemos tanto las ventas minoristas, acá, como las ventas minoristas subyacentes. Recuerden que los subyacentes son aquellos que discriminan en diferentes artículos, donde hay algunos, por ejemplo, del rubro energético, que no se tienen en cuenta, o el rubro alimento, que no se tienen en cuenta, en la parte subyacente. En la otra, se tiene en cuenta todo. ¿Qué significa acá? Vamos primero con, digamos, esta, que es la venta minorista completa, sin excluir nada, la mensual de febrero. Acá, las ventas anteriores estaban en 3.2%. Se esperaba un retroceso, pero retrocedió más. Es decir, del 3.2 bajó al 0.4 negativo. Quiere decir que las ventas minoristas han disminuido, y han disminuido mucho. Y este es un claro signo de que la economía se está contrayendo, o sea, las alarmas siguen estando. ¿Mm? Y acá con respecto a las subyacentes pasó lo mismo, de 2.4 cayó a 0.1. ¿Sí? Más allá de que una excluya o no ciertos sectores, las ventas se han contraído. Lo interesante acá es la inflación, vean, del
0,3% mensual de febrero, el IPP, es el índice de precio al productor. Se esperaba que se mantuviese, como ven acá, pero cayó y ya tenemos por primera vez en un mes inflación al productor negativa, lo cual es muy bueno. ¿Qué sacamos acá en conclusión? Tenemos dos cosas para ver. Recuerden que siempre estamos entre lo que es la inflación y lo que es el crecimiento, a lo que le vamos a mencionar PBI. El objetivo del Banco Central siempre es mantener la inflación en equilibrio y mantener un PBI, digamos, en crecimiento. Acá lo voy a poner diferente. IPC en equilibrio y PBI en crecimiento. En este caso, el dato de las ventas muestra que el PBI va a caer, es decir, que hay una disminución en lo que los vendedores o las empresas venden. Si hay menos ventas, es porque hay menos consumo. Pero a su vez, tenemos que la inflación está cayendo. Esto es bueno, esto no. ¿Sí? Son datos mixtos, se podría decir. Porque por un lado tenemos cosas para celebrar, pero por otro lado no. Esto, al ser mixto, puede generar, digamos, idas y venidas en el mercado. ¿Sí? Sumado a que todos los datos se dieron a la misma hora, a las 7:30 am, horario de Perú, se dieron datos mixtos. ¿Sí? Pero ahora, ¿por qué está subiendo el dólar? Que me preguntan, no debería estar bajando. El dólar sube ahora porque se está empezando de vuelta el sentimiento de que la Reserva Federal va a subir igual la tasa de interés. ¿Por qué? Porque pudo arreglar todo el tema de estas quiebras. Porque lo manejaron, digamos, trajeron tranquilidad, ¿sí?, a los mercados, y porque se hicieron cargo. Vamos a ver los barómetros. Esto quizás haya cambiado un poco, no lo he visto. A ver, hoy, los barómetros del tipo del FED. Ayer teníamos casi un 80%. Vean cómo ha cambiado. ¿Se acuerdan cómo estaba anoche? Acá, ¿qué tenemos? Les voy a ir destacando. Esta, de acá, esta primera, ¿sí?, muestra que la tasa subiría 50 puntos básicos. Esta ya está descartada. Esta de aquí muestra que subiría 25 puntos básicos. Y esa que no va a subir nada. Y vean, las expectativas están para la par. O sea, básicamente esto es casi un 50-50. Entonces, estamos entre no subir nada y subir 25 puntos básicos. ¿Sí? Y el dólar hoy ha aumentado, seguramente más que todo por la tranquilidad que hay ya en los mercados. No digo que es una tranquilidad total. Acuérdense de esto. Está todavía todo muy revolucionado, pero al haberse hecho cargo de poder, digamos, rescatar a los depositantes, que son justamente las víctimas de la reserva fraccionaria. El banco quiebra, pero ¿quiénes son los que no obtienen su dinero de regreso? Los clientes. ¿Sí? Entonces hay que proteger al cliente. Y obviamente el cliente, a la hora de depositar su dinero en el banco, debería saber cómo funciona el sistema bancario. Yo espero que todos sepan cómo funciona, pero hay gente que no, y los usa, y ahí está el problema, que después se preguntan por qué pasan estas cosas, y eso justamente porque utilizan mecanismos que desconocen. Por eso está bueno que se pueda ver, y se pueda saber. Bueno, si alguien tiene alguna otra pregunta, y si también alguien quiere que repasemos sus trades, sus análisis, me lo hacen saber. ¿Qué me tienen que decir? Por ejemplo, quiero comprar euro-dólar a tal precio, quiero poner tal stop loss, o compré o vendí, no sé, oro a tal precio, me lo escriben y lo analizamos. Acá me dice Alexandra, o sea que subiría un 50. De momento la perspectiva está, como veíamos, 50-50. No está definido con una gran mayoría si la van a subir 25 puntos básicos o si la van a dejar como está. ¿Sí? Ha cambiado muchísimo eso, muchísimo, muchísimo. Vean el día anterior, casi el 80%
pensaba que iba a subir 25 puntos básicos. Y la semana anterior, casi el 80% pensaba que iba a subir 50. O sea que de subir 50 pasamos a subir 25 a no subir nada. ¿En cuántas semanas? 2 semanas. ¿Bien? Entonces, ahí se ve la revolución, porque no es lo mismo subir la tasa en 50, en 25 o en dejarla igual. No es lo mismo, muestran hasta periodos de planes monetarios diferentes. Y está todo en 2 semanas. Entonces ahí dense cuenta, midan el grado de incertidumbre que hay en el mercado. Por más que ahora esté todo un poquito más tranquilo. La incertidumbre está hacia ido. Y ahora se le suma otro banco que no ha quebrado. Hay una nueva agitación con Credit Suisse, que es el que mencionábamos recién, y hay un poco de desconfianza. Cayeron las acciones, más del 20%, como les mostraba recién, porque uno de sus principales patrocinadores dijo que no podía brindarle más asistencia. ¿Y esto en qué sentido es complicado? Porque si hay algún banco que te está, digamos, te está dando apoyo, con quien estás trabajando, uno de tus principales aliados te deja de lado, y es como que uno queda más expuesto. No significa que vaya a quebrar. Ahora hay que ver qué sucede, habría que ver sus balances, habría que ver cómo está manejado sus activos, sus pasivos. Y recuerden que eso, si ustedes quieren ver un poco más, a ver, que veo, creo que era CS. Sí, Credit Suisse Group. Obviamente acá está la información bastante, ¿cómo podemos decir? Muy resumida. Ustedes deberían acceder a la información que esté disponible, porque todas las empresas que cotizan en bolsa, su información es pública. O sea que si ustedes quieren interiorizarse en la parte contable, financiera de una empresa, lo pueden hacer. Es gratuito eso. Acá tenemos la acción, entonces, y si ustedes quieren ver un poco más sobre sus balances, pueden venir, por ejemplo, acá a ver el informe financiero, pueden ver sus dividendos, pueden ver sus resultados, pueden hacer un análisis, digamos, cualitativo de cómo se está manejando la empresa. Por lo que le dice Alexandra, el Banco Central Europeo tampoco subiría sus tasas, porque sí es otro continente. No, el Banco Central Europeo, obviamente los bancos que no son de Estados Unidos no tienen mayores problemas de momento. La situación se está dando en Estados Unidos. Y recordemos que Europa, la zona euro, tiene su tasa de interés bastante más bajita y la inflación la tienen mucho más alta que Estados Unidos. O sea que si el Banco Central lo hace en este momento, me parecería un poco más irresponsable porque tiene la inflación muy alta. No creo que lo cambien. Bueno, entonces acá pueden ir viendo, por ejemplo, pueden ver su balance. Ahí pueden ver, como les mostraba recién, los resultados que han tenido, los ingresos. No, está un poquito lenta la página. Pero ustedes acá pueden ver los activos, los pasivos, el patrimonio. ¿Ven? Pueden ver todo, cómo está compuesto este banco en su parte contable, ¿sí? Acá está entonces el informe financiero, la cuenta de resultados, el balance, flujo de caja, ratios, dividendos y resultados. ¿Sí? Todo esto lo pueden ver acá, lo pueden analizar, algún día se sientan, lo ven, tratan de leer, o si no, buscan los informes financieros públicos. Y de esa forma ustedes se van interiorizando en un banco, porque obviamente para saber el estado de una empresa, está bien, puedo leer noticias, puedo sacar conjeturas, analizar, pero hasta que yo no veo el balance, no puedo saber si hay un mal manejo, por ejemplo. Y recordemos que las empresas que cotizan en bolsa, que deben dar su información pública, esa información no debe ser falsa ni debe estar tergiversada, porque si no, son susceptibles a multas muy grandes. Si no, no podrían cotizar en bolsa. Son las principales reglas para que las empresas coticen. Bien, les muestro otra de mis redes, que no se las mostré ayer, Instagram, Emilia-Trader, por acá subo mucha información. Están los mismos videos cortitos de YouTube, no subo los seminarios acá porque son muy largos, son pesados, pero estos videos cortitos que hago con temas puntuales sí. Subo también mis publicaciones, algunas opiniones, y como verán toco diferentes mercados. Toco Forex, mercados,
materias primas, criptomonedas y demás. Vean acá el VIX, justamente lo hablábamos ayer. Esto, hace una semana, el VIX estaba en mínimos. ¿Sí? O sea que la semana pasada no había incertidumbre tanta como la que hay hoy. Anoche veíamos el VIX y había tocado un máximo. Entonces ustedes vean cómo de un momento para otro ha cambiado todo. Es bastante intenso lo que ha sucedido. Mi canal de YouTube, se los doy por las dudas, Emilia Jiménez Trading. También tengo mi Twitter, @itrading_Emilia, donde voy publicando entonces diferentes cosas. Y ya para aquellos que usan monedas estables, stablecoins, hay algo muy interesante que dice, las stablecoins dependen de los bancos para mantener sus reservas. Si los bancos quiebran, la estabilidad de las stablecoins está en riesgo. Los emisores de las stablecoins deberían considerar la creación de pólizas de seguros o fondos de liquidez de emergencia. Y seguimos. La viabilidad de las stablecoins es crucial para el éxito a largo plazo del sector cripto. Sin embargo, las stablecoins no pueden ser estables si dependen de un sistema bancario inestable. Para aquellos que operen con monedas estables, que son criptos, digamos, pero que representan 1 a 1 el dólar, porque justamente hubo una moneda que perdió su paridad, que también lo explico en este videito corto de quiebra bancaria. Y justamente ese es el problema, que dependen de un sistema financiero que es inestable, entonces ¿cómo pueden ser estables si dependen de algo inestable? ¿Sí? Ha sucedido mucho. Esto ha contagiado a diferentes sectores y el mercado de las criptos también estuvo bastante perjudicado por esta situación. Las bolsas, el dólar, el oro, o sea, fue una reacción en masa realmente lo que sucedió. ¿Alguien tiene alguna entrada que quiera chequear? Nos quedan unos minutos y quisiera ver si alguien tiene algo que compartir. Acá no tengan vergüenza, no importa si la entrada está buena, si está mala, si es ganadora, si es perdedora, porque acá nadie va a juzgar nada. Lo interesante es que ustedes me muestren, yo les dé mi retroalimentación y los demás puedan aprender de quizá algún error o algún acierto de otras personas. A ver, aquí tengo. Estoy pensando entrar en los índices. Han caído mucho. Me dice Mateo, ¿en cuál índice estás pensando entrar? Y desde el nivel técnico pueden corregir hacia arriba. En el Dow Jones, muy bien. El USA 30 es el Dow. El Dow Jones. Bien, entonces acá Mateo dice que está pensando en entrar en los índices, ya que han caído demasiado. Bueno, vamos a ver entonces un repaso si estaríamos en un punto interesante de compra o no. Lo que vamos a hacer primero, bueno, voy a quitar esta, se me movió, esta zona amarilla, ya quedó viejita. Voy a comprimir el gráfico, porque lo que vamos a hacer ahora es ver si las líneas que hemos dibujado se han, digamos, movido. Y no, vean, las líneas violetas estas están todas paralelas. Ustedes tienen que ver que las líneas no se toquen. De acá la única que tenemos es esta, que está un poco torcida, pero está vieja, no importa. Y las demás están todas bien. Entonces acá, lo que tenemos que hacer es copiar esta línea y trasladarla a otros soportes para ver cuál podría ser el próximo soporte. Tenemos este acá, tenemos este acá. ¿Sí? ¿Vieron cómo hicimos recién con el dólar? Que les mostraba que la misma línea la copiamos y la pegamos, porque los precios tienden a volver siempre, no es que siempre pasa, pero hay más probabilidad de que el precio vaya a ese ángulo, a esa línea. Esto que yo hago aquí, que yo les muestro y les enseño, son algoritmos de tendencia. Lo que hacemos acá es descubrir con qué ángulo o con qué velocidad
el precio se mueve hacia arriba o hacia abajo. Y generalmente, en la mayoría de los casos, no siempre por supuesto, porque esto no es perfecto, los precios tienden a seguir respetando esa inclinación. Es como que se establece un ángulo y con eso se da toda la tendencia. Como les mostraba recién aquí el dólar, que cómo puede ser que un ángulo que descubrimos en noviembre del año pasado, estando en marzo, todavía siga funcionando. Porque evidentemente encontramos el algoritmo de la tendencia bajista del dólar. Y lo encontramos en vivo. Vamos acá a ver el Dow Jones. Vamos a hacer una ampliación, ya detectamos los niveles, y vemos que el precio está muy cercano a este soporte, que ahora se los voy a marcar, este de acá, es el que está más cerquita, que al día de hoy está cerca de los 31.200 aproximadamente. Entonces, si ese es un punto en el que te gustaría hacer una compra, ¿qué es lo que tenés que esperar? Que el precio llegue a este punto y que frene en él. ¿Cómo se ve un freno? Esto es un freno, esto es un freno, todo esto es un freno. Es decir, cuando el precio permanece, en este caso por encima del soporte, sin quebrarlo, durante varias horas. No sirve que el precio llegue y se vaya, o que llegue y vos ya estés comprando simplemente porque llegó. Necesitas que el precio permanezca en esa zona unas cuantas horas y que además de eso te dé una señal de rebote. Es decir, que las velas te estén mostrando que hay una probabilidad de que el precio rompa, rebote hacia el alza. ¿Cómo serían esas señales? Acá las tengo. ¿Sí? La señal debería ser, por ejemplo, podrían ser velas clímax, podría ser un patrón de velas internas, de velas envolventes o de estrella de la mañana. Y se ve así tal cual. Las velas rojas son velas bajistas y las verdes son velas alcistas. En el caso de estos tres, se tienen que ver de esa forma. En el caso de la clímax, no importa si es verde o es roja. Es decir, no importa si es alcista o bajista. Lo importante es que el cuerpo sea pequeño y la sombra sea larga. Mientras más larga es la sombra, más probabilidad hay de rebote. ¿Sí? Eso es lo que hay que chequear en ese nivel que vos estás viendo. Supongamos el nivel anterior, el soporte que se dio antes. Acá, el precio, vean la cantidad de tiempo que frenó. Y además, dio señales de operación. Vamos a ir destacando cuáles han sido. Acá tenemos estas dos, que es un patrón de vela interna. Acá tenemos clímax, esta roja. Entonces tuvimos patrones alcistas. El precio subió un poco, sí, no mucho, pero subió. O sea que si alguien entró en largo, en compra, apenas vio la señal, ganó. ¿Sí? Este patrón cierra acá la vela, el patrón de vela interna. Es decir, que a partir de ahí podría haber comprado y se llevaba ese recorrido. Pero previamente a eso, el precio debió llegar al soporte y permanecer en él sin romperlo, sin hacer esto, varias horas, varias velas. Acá, en los próximos soportes, necesitas eso, sí o sí, para que te dé mayor seguridad. Igual, no quiere decir que porque todo eso se cumpla vas a ganar sí o sí, que a veces pasa que no. O sea, eso no es una receta mágica lo que yo les estoy dando. Simplemente que eso da probabilidades, mayores probabilidades a que la entrada sea buena, desde lo técnico. Ahora le tienen que sumar el fundamento. ¿Realmente ustedes creen que las bolsas pueden subir mucho o no, dado el contexto que tenemos? Igual, más allá de que los fundamentos sean malos, las bolsas van a tener siempre rebotes hacia el alza. Todos los activos tienen rebotes en contra de la tendencia principal, o sea, eso no es problema. Pero ustedes sepan que si van en contra de los fundamentos, tienen que hacer operaciones muy cortitas, muy pequeñas, de poca duración, porque no pueden pretender que duren mucho. Es decir, operaciones scalping, como la anterior que les marqué. Fue una entrada que duró poco, que fue poco hacia arriba,
pero dio ganancias. El tema es que yo no puedo quedarme días y días y días con esa entrada abierta, porque estoy yendo en contra del fundamento. Entro, gano y me voy. Si ustedes son conscientes de eso, entonces no hay problema. ¿Mm? Alexandra dice que cree que las bolsas no pueden subir mucho. Yo también creo lo mismo. No significa que por eso no puedan subir. Sí que pueden subir, pero las pueden aprovechar para entradas así técnicas, scalping. Fundamentales no, porque el fundamento está muy agitado. Simplemente teniendo esa perspectiva, ustedes pueden operar lo que quieran. Entonces, el primer soporte sería ese, que no debería ser roto hacia abajo, y en el caso de que lo rompa hacia abajo, el próximo es este, ¿sí? O sea, tenés que esperar a que el precio llegue a un soporte, frene en él y te dé señal. Acá también frenó, y tenemos vela clímax, tenemos vela envolvente, que me dio la entrada hacia arriba. Más allá de que la tendencia principal es bajista, pero hay rebotes acá también. Y los van a ver siempre y los van a poder aprovechar. Tres condiciones entonces. Una, que el precio llegue al nivel. Dos, que el precio frene. Tres, que me dé una señal. Si ustedes ven todo eso, desde la parte técnica exclusivamente, toman decisiones. A corto plazo, scalping, si van en contra del fundamento, o a largo plazo, swing, si van a favor del fundamento. ¿Se entiende? Ese es el criterio que yo utilizo, es el que yo enseño, y espero que ustedes lo pongan en práctica primero. Obviamente, si tienen cuentas demo, mejor, porque pueden practicar sin exponerse en dinero, digamos. Ahora, si ustedes ya saben cómo manejarlo, bueno, ahora sí pueden decidir invertir dinero real, pero si son principiantes, es preferible que utilicen cuentas de demostración, que New Capital les provee de forma gratuita, para que ustedes practiquen y vean con qué están tratando, ¿sí? Porque no es cuestión de lanzarse sobre algo que no se conoce, ¿no? Hay que ser precavidos nada más. En el caso de que quieran tener una cuenta demo, para aquellos que no la tengan todavía, en la página oficial, newcapitalsecurities.com, se van hasta abajo, donde está la parte de suscripciones, ahí donde dice solicitud de cuenta demo, ustedes bajan, hacen clic al botón solicitar, completan datos, y les llega un mail con un link para que ustedes descarguen esta plataforma MetaTrader 4 en sus computadores. La descargan, la pueden utilizar tranquilamente, pueden operar, probar compras, probar ventas y ver cómo les va. Así van adquiriendo experiencia. ¿Sí? Y por otro lado también les recomiendo, para aquellos que no estén suscriptos, los reportes diarios. Aquí le dan clic al botón regístrate para tener entonces los boletines todos los días, leerlos, porque les va a hacer falta obviamente para la parte fundamental. Mientras que ustedes practiquen en la demo, lean los boletines y participen en los seminarios, estoy segura que van a ir aprendiendo todos los días un poquito más. ¿Sí? Es cuestión de practicar. Tengo una duda, dice Alexandra, a pesar de que solo suban 25 puntos, ¿las bolsas caerían? O por el contrario, ¿cómo se esperaban los 50 puntos entonces? ¿Cómo es menos el aumento por parte de la Fed? ¿Las bolsas subirían? Si lo vemos en relación estrechamente directa, sí. Te lo voy a explicar acá. ¿A qué me refiero? La regla es la siguiente. Mientras más altas estén las tasas, o más suban, más caen las bolsas. Esa es una relación directa, matemática, digamos. Sube una, baja la otra. Ahora, no es lo mismo subir 50 puntos básicos que subir 25 o que mantenerla plana. Mientras menos la suban, las bolsas tienen más probabilidad de subir. Eso sí es así. Pero recuerden que acá las cosas no siempre son así. O sea, esto no funciona como una fórmula matemática. Es algo muy subjetivo. ¿Por qué? Porque entra el sentimiento de los inversionistas. Es por eso que nosotros hacemos tres análisis. Análisis técnico, análisis fundamental y análisis de sentimiento de mercado. Son cosas diferentes. Por más supongamos que la Fed sube 25 puntos básicos, o que quizás no sube nada.
pero sigue habiendo evidencias de quiebra, entonces la bolsa no va a poder subir porque hay pesimismo. ¿Mm? Pero si las tasas suben poquito, pero el pesimismo ya no está, porque se ha demostrado que el Tesoro de Estados Unidos ha, digamos, actuado como corresponde, y los bancos ya están fuera de riesgo, entonces las bolsas sí tienen motivo para subir. Acá todo es como ¿cómo les puedo decir? Como un cóctel, donde cada ingrediente aporta diferentes factores. No se olviden del análisis del sentimiento de mercado. Tenemos análisis técnico, fundamento, sentimiento. Estos tres tipos de análisis es lo que forjan un inversionista o un trader o un invertrader completo. ¿Mm? Están las personas que operan solo lo técnico y se olvidan del fundamento y el sentimiento. Están las que operan solo fundamento y no miran el técnico. Pero yo diría que es mejor los tres, siempre. ¿Mm? Es más, para aquellos que recuerdan, estas líneas rojas de acá del dólar, que son bajistas, el fundamento siempre fue alcista. ¿Y por qué cayó el dólar? Por sentimiento del mercado. ¿Mm? Entonces, el sentimiento del mercado te produjo toda una tendencia bajista cuando el fundamento es alcista, o era alcista en ese momento. Ahora el fundamento cambia un poquito. ¿Mm? Pero recién ahora el fundamento ha cambiado y durante todos estos meses el dólar cayó por el sentimiento del mercado. Entonces, el sentimiento es muy importante al igual que el fundamento y a veces no todo es tan lógico, no siempre 1 más 1 es 2 en este caso. Porque uno dice, bueno, pero el fundamento me va hacia un lado, ¿por qué va para el otro? Porque hay algo que te rompe esa estructura. ¿No? En el trading, en las inversiones, hay que tratar de no pensar tan matemáticamente. Por eso les digo, no siempre 1 más 1 va a dar 2. Si ustedes se estructuran mucho, les va a faltar la parte del sentimiento, que es totalmente ilógico, ¿no? Porque es sentimiento humano. Es como querer estructurar las emociones. No se puede. Entonces, va a haber momentos en el que ustedes digan, pero ¿por qué sube si tiene que bajar o por qué baja si tiene que subir? Investiguen el sentimiento del mercado. Asistan a los seminarios o vean los grabados, ustedes puedan, porque acá le damos mucha importancia a los tres tipos de análisis, porque considero que todos tienen algo para aportar al mercado. Y de hecho, se los voy demostrando con cada explicación que les voy haciendo, y obviamente espero que lo entiendan. Y si están en desacuerdo con algo que les diga, obviamente me lo pueden decir. Está bueno que también haya alguien quizá que esté en desacuerdo, porque obviamente quizá puede ser que me haya olvidado algún punto, que no haya tenido algo en cuenta. También obviamente soy un ser humano y tengo mis opiniones, puedo estar acertada o no, por supuesto. Así que todo lo que ustedes tengan para decirme, ya sea a favor o en contra, es bienvenido, lo podemos charlar tranquilamente y podemos llegar a una conclusión entre todos. ¿Sí? Ese es el objetivo, que todos aprendamos. Yo también puedo aprender mucho de ustedes, de sus opiniones también, ¿sí? De hecho, me sucede que yo sigo aprendiendo gracias a los comentarios que ustedes me hacen, las preguntas o algún planteo, todos aprendemos permanentemente. ¿Alguien tiene alguna última duda? ¿Qué quieren hacer? ¿Una pregunta? Espero que haya quedado claro. Lo máximo, todos aprendemos todos, dice Mateo, exactamente. ¿Sí? Así es la vida, es seguir todos los días aprendiendo un poco más. Bueno, les agradezco entonces a todos por haber estado presentes el día de hoy en este seminario organizado por New Capital. Recuerden que ya está disponible la grabación del seminario de anoche. Si alguno no lo pudo ver o quiere verlo de vuelta porque se olvidó alguna partecita o hay algo que no haya entendido, véanlo. Recomiéndenselo a otras personas que también quieran aprender y seguramente en el transcurso de esta tarde estará la grabación de este que estamos dando ahora disponible para compartir o para rever. Muchas gracias a todos. Hemos terminado esta semana de seminarios. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Nos toca día miércoles a la misma hora y nos toca el día jueves a la noche, 21:30, donde vamos a estar hablando más sobre todas estas crisis bancarias porque le vamos a dar mucho seguimiento, ya que es el tema del momento y el tema que ha revolucionado por completo a los mercados financieros. Que tengan un lindo resto de semana. Nos vemos la próxima. Chau, chau.